Hermanos, oremos. Padre, que tu gracia dirija nuestro caminar, dirija nuestras vidas. Padre, y te damos gracias porque tú nos permites reunirnos, Padre, y estamos agradecidos porque lo podemos hacer con libertad, tener tu palabra, Señor, sin ninguna persecución, como en otros lugares. Ahora te suplicamos, Padre, que tú muevas nuestros corazones, Señor, lo enternezca y que nosotros, oh Padre, podamos apreciarla. Padre, como tú misma lo aprecias, Señor, diciendo que en ella hay vida. Así que con ese sentir, Señor, ahora pon nuestros oídos, Señor, atento a tu palabra, Señor, y háblanos por tu gracia. Y te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hablan sus Biblias en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta versículo 16. Romanos 2, 5. Dice así la palabra de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bueno, vamos a tratar de ubicarnos en el contexto donde Pablo está en este pasaje. Y recordemos que Pablo comienza la carta a los romanos con la intención de, como dice en el capítulo 1, de ir a compartir algún don o algún bien espiritual y de ser de alguna manera confortados mutuamente con los hermanos que estaban en Roma, en la iglesia de Roma. Y en el versículo 1, si pueden ir siguiéndome los versículos, versículo 1, en el capítulo 1, versículo 16, versículo 17, Pablo hace quizá las más grandes revelaciones o más gloriosas revelaciones que podamos ver en la Biblia y esperanzadoras revelaciones, diciendo que en el Evangelio Dios está salvando a los hombres, al mismo tiempo Dios está justificando, Dios ha manifestado su justicia, se ha revelado su justicia por medio de la fe. Así que es una gran noticia que Pablo le escribe en la carta a los romanos y una gran noticia para nosotros hoy, pero al mismo tiempo, si vemos a partir del verso 18, Pablo también da algunas noticias no tan auguriosas para los hombres. Y dice a partir del verso 18, casi hasta el capítulo 3, que del corazón del hombre salen muchas maldades, muchas perversidades, muchas cosas oscuras, y que todas esas cosas que salen del corazón del hombre de algún modo detienen, como dice el versículo 18 y 19, detienen la justicia de Dios. El hombre con injusticia está deteniendo la justicia de Dios. Y es por eso que en el capítulo 1, versículo 20, Pablo está narrando y dice que los gentiles que no tienen ley, en el día del juicio de Dios no tendrán ningún argumento ni ninguna excusa para ser juzgados. Y en el capítulo 2, versículo 1, lo mismo dice a los judíos. Les dice, el hecho de que ustedes tengan la ley, de alguna manera están haciendo lo mismo que hacen los gentiles. Lo mismo que pasa en el corazón de un judío es lo mismo que pasa en el corazón de cualquier hombre. Y por eso Pablo le está diciendo, el Señor le está diciendo, asimismo los judíos no tendrán ningún argumento válido, ni tendrán excusa el día del justo juicio de Dios.
Y dice el verso 6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, con el cielo, vida eterna, gloria, honra e inmortalidad, o pagará con el infierno, ira, enojo, tribulación y angustia. Y al final, si ustedes siguen viendo, dice el verso 11, y Dios hace eso porque no hay acepción de personas para con Dios, el verso 11. Así que todos los que sin ley, dice el verso 12, han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. En el día, versículo 16, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y si ustedes ven el contexto en sí del pasaje, lo que está hablando Pablo y las escrituras es que realmente hay un juicio. Noten que está hablando de juicio y está hablando que Dios no hace acepción de personas, que el juicio es tanto para los gentiles, tanto para los judíos, y que Dios va a pagar y Dios juzgará. Así que el contexto general del pasaje está hablando del juicio de Dios en aquel día. Así comienza el verso 5, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora bien, el propósito con esto, en esta noche, con este pasaje, es que nosotros podamos ver que realmente Dios en ese juicio final será totalmente perfecto y pagará a cada hombre conforme a como haya vivido. Dios no va a ser imparcial. Dios va a actuar con justa justicia. Totalmente, Dios va a ser imparcial, y va a actuar con justicia perfecta el día del juicio. Y si tomamos como ejemplo los problemas que hay en la justicia hoy día, hay un problema de aplicación de la justicia. Y nosotros mismos vemos en nuestro país la noticia, la radio, los periódicos, cómo de alguna manera la aplicación de la justicia no es del todo justa. Y los grandes problemas es que muchas veces, no hay suficientes pruebas para juzgar a alguien. En otras ocasiones las mismas pruebas son manipuladas. Y en otras ocasiones la severidad de la sentencia que se ejecuta no va de acuerdo al delito que se ha cometido. Entonces lo que vemos es que la justicia que los hombres llevan a cabo, la justicia, el sistema judicial del mundo, del hombre, es totalmente corrompido, no es justo. Pero la justicia de Dios será totalmente justa. Y Dios no va a actuar con imparcialidad. Y Dios va a actuar su juicio de la manera que cada quien merece. Así que tomando eso, vamos a ver primeramente que Dios en su juicio va a ser imparcial. Versículo 11 de Romanos capítulo 2. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios viene diciendo en los versículos anteriores que Él pagará con vida eterna o pagará con tribulación y angustia. Dice, y al final dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tratará más generosamente ni con privilegio al judío. Recuerden que estoy hablando del judío y del gentil. Dios no va a tratar más generosamente ni con privilegio al judío. Ni por el hecho de que nosotros no congreguemos o alguien se congrega a una iglesia, no va a tener nada de privilegio el día del justo juicio de Dios. Ahora bien, si vemos esto, que Dios va a ser totalmente justo en el día del juicio y va a pagar a cada quien conforme a sus obras, puede venir una pregunta a nuestra mente. ¿Cómo aplicará Dios su justicia y decidirá Dios con imparcialidad cuando a una persona le ha dado su ley moral y a otras no? Y es una pregunta que muchas veces el mundo se hace. O sea, ¿cómo Dios puede ser totalmente justo si quizás sobre la faz de la tierra hay personas en este momento que no han escuchado el Evangelio? Y quizás están muriendo sin haber escuchado el Evangelio. Entonces, ¿cómo Dios podrá aplicar su justicia perfecta en una persona que no ha escuchado el Evangelio? Noten que el versículo 12, ahí mismo del capítulo 2, se encarga o pone ese reto por delante. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y está diciendo, tanto los judíos que tienen la ley como los que no tienen,
Dice, de alguna manera ambos serán juzgados. Así que Dios será imparcial totalmente con los que no tienen ley. Miren el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusando o defendiendo sus razonamientos. Y es interesante que Pablo usa la misma doctrina secular que de los griegos y los romanos. Ellos pensaban que las emociones y el cuerpo y la mente y el corazón estaban divididos. De alguna manera, estos dos se oponían. De hecho, la misma, de aquí viene todo lo que eran algunas corrientes gnósticas que decían que el Cristo crucificado no era el Cristo resucitado, porque de alguna manera la materia con lo espiritual nunca, siempre se opone, no se podía corresponder. Y de hecho, eso quitaba todo lo que tenía que ver con la salvación por medio de la gracia de Dios. Sin embargo, Pablo usa ese mismo argumento, y si ustedes notan aquí en el pasaje, él dice que Dios ha escrito una ley en el corazón del hombre. Así que si Dios ha escrito una ley en el corazón del hombre, está diciendo que la mente del hombre tiene un conocimiento de lo que es la persona de Dios. De hecho, el mismo pasaje lo dice en el versículo 19 del capítulo 1. Si ustedes lo miran rápidamente, 1:19 dice, porque la ley de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Refiriéndose a los gentiles. Dios se ha ocupado de manifestar a los gentiles quién es Él, su poder, su deidad y quién es Dios. O sea, la gente que está en el mundo sabe quién es Dios. Dice, porque Dios de alguna manera, a través de las cosas naturales de la creación, se lo ha manifestado. Y miren lo que dice el versículo 32 del capítulo 1. Hablando de ellos mismos, los gentiles, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente la hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Y noten que el que dice que no conoce a Dios y nunca ha escuchado la ley de Dios, Dios se ha encargado de revelársela. Pero aún mismo el versículo 32 da testimonio de que ellos mismos entienden inclusive el juicio de Dios. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice, no solo practican todo tipo de pecado que ofenden a Dios, sino que también se complacen con aquella gente, con aquellas personas, las demás personas que la practican. Así que vemos un conocimiento claro de cualquier persona en la humanidad, en la faz de la tierra, que tiene un conocimiento porque Dios se ha ocupado. Y las mismas escrituras dan testimonio de que esa persona tiene conocimiento de que realmente acarrea un juicio sobre él. Ahora bien, Dios no es un Dios arbitrario. Y es por eso que Dios va a juzgar conforme a la ley. Si ustedes notan, Él está diciendo que los judíos, en el versículo 12 dice, los judíos serán juzgados conforme a la ley. Ahora los gentiles, Él le dice, si ustedes notan el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Noten que los mismos impíos o aquella persona que no tiene ley, que no ha conocido a Dios ni ha escuchado de Dios, de alguna manera Dios lo va a juzgar conforme a una ley que Él mismo tiene en su corazón. Dice que ellos se convierten en ley para sí mismos. Y al final esa ley que tienen en sus corazones, que Dios, dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita, Dios se ha ocupado de escribírsela. Al final, esa ley que ellos tienen lo defenderá o lo acusará delante de Dios. Vamos a hacer una pequeña ilustración. Supongamos que todo ser humano tiene un cassette que va grabando todo lo que dice durante su vida en la tierra. Todas aquellas cosas mediante las cuales juzgó a otro, todas aquellas cosas que él desaprobó en otro, de alguna manera se van grabando en ese cassette. Entonces lo que está diciendo ese versículo 14, que en ese día Dios le va a decir, mira tu cassette, por estas cosas tú juzgaste a otra persona, por estas cosas tú desaprobaste en otra persona. Dice que conforme a esa ley que él sabe que era malo, dice que Dios lo juzgará. Así que no importa que no tengan ley, dice Dios lo va a juzgar y en el día del juicio no tendrán ninguna excusa
ni tendrán ningún argumento delante de Dios. Ahora bien, vemos también a los que tienen ley. O sea, que los que tienen la ley, refiriéndose al pueblo judío, tampoco tendrán ninguna excusa y Dios será totalmente imparcial en su juicio. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que no tenemos que abundar mucho ahí. Los gentiles van a ser juzgados conforme a la ley que ellos mismos se convierten en sí mismos. Y los judíos, dice la palabra, que serán juzgados conforme a la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y Deuteronomio capítulo 36, 32, 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y Dios le dio advertencia clara al pueblo de Israel. Dice, esa ley que yo les he dado, dice, ahí está la bendición y ahí está la maldición. De hecho, en la vida del pueblo de Israel lo vemos así. Cuando el pueblo de Israel obedecía a Dios, era bendecido por Dios. Cuando se apartaban y iban tras la idolatría y otros dioses, venía el juicio de Dios. La bendición y la maldición. Ahí está la vida y está la muerte. Y el mismo Señor le dice, eso no es cosa vana. Dice, es vuestra vida. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿qué ventaja tiene el judío con relación, que tiene la ley, con relación a un gentil que nunca ha escuchado de Dios, que no tiene la ley? Romanos capítulo 3, versículo 1. Hace la misma pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Así que hay un enorme privilegio para el judío. ¿Cuál? Que Dios le ha dado su mente. Dios le ha dado su palabra, Dios le dio su palabra. Y cuando Pablo escribe, le está diciendo, Dios te dio tu palabra, pueblo judío. Cuando Pablo escribe a los judíos que estaban en Roma. Así que los judíos tienen un enorme privilegio delante de los gentiles. Dios le ha confiado su palabra. Pero noten que ese privilegio viene acompañado de una gran responsabilidad. Porque si ustedes ven el versículo 9 y versículo 10, el judío va primero al cielo, pero el judío va primero al infierno. Noten que Dios le ha dado una gran responsabilidad al pueblo judío, que le ha confiado su palabra. Y ellos pueden ir de primero al cielo, son el pueblo de Dios. Pero asimismo el rechazar la responsabilidad que tienen de tener esa palabra y de confiar esa palabra a otro es un elemento de mucho mayor juicio. Dice, por eso ellos también van de primero al infierno. Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y el pastor hablaba esta mañana justamente de la palabra de las minas. Y veíamos que realmente aquel que se le dieron 10 minas, Dios esperaba una producción o un resultado en base a lo que Dios le había provisto. Así que el hecho de que Dios provea dones es un elemento de mucho mayor responsabilidad que aquel que quizás Dios no le ha dado esos dones. Noten que dice el versículo 48 de Lucas que leíamos, aquel que sin conocerla hace cosas malas, al final va a ser azotado. De alguna manera se va al infierno. Dice, pero será azotado poco. El hecho de que nosotros tengamos mayor conocimiento de la palabra de Dios, y muchas veces nosotros pudiéramos decir, bueno, pero ese pueblo de Israel era un pueblo duro e incrédulo. Dios se había manifestado al pueblo de Israel, lo había acompañado todo el camino desde Egipto a la tierra prometida, y Dios se había manifestado poderosamente, librándolo visiblemente con columna de nube, con una columna de fuego. Y nosotros podemos decir, bueno, pero el pueblo de Israel era incrédulo. Pero la verdad es que nosotros tenemos mucho mayor privilegio que el pueblo de Israel.
Porque no solamente ahora nosotros tenemos la mente completa de Dios en su palabra, sino que también tenemos el testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos. Así que nosotros tenemos mucho mayor privilegio que el pueblo de Israel, porque tenemos toda la obra de redención delante de nosotros. Y tenemos el testimonio de que se consumó esa obra y que Cristo realmente está a la diestra del Padre en los cielos. Así que nosotros tenemos mucho mayor responsabilidad que el pueblo judío. Y si tenemos mayor responsabilidad que el pueblo judío, asimismo, si nosotros no hemos confiado en la justicia de Dios que presenta por el Evangelio, el castigo será mayor por el conocimiento que tenemos. Yo tengo ya 12 años en el Evangelio, otros tienen 5, otros tienen 1, otros 10, 20, 30. Cada conocimiento que adquirimos debe llenar nuestro corazón de mucho más peso y responsabilidad por nosotros hacernos compartirse del Evangelio de Cristo. Su palabra debe ser nuestra comida, nuestra vida, como decía el Señor Jesucristo. Así que vemos que Dios será perfecto en su juicio y pagará a cada quien conforme a la vida que haya vivido, porque es imparcial. Y lo segundo es de la manera que Dios aplicará su sentencia. Versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y este versículo a veces un poquito en nuestra mente pueden calar y subir cosas, pero ahí está literalmente diciendo que Dios en el día del juicio, de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, va a pagar a los hombres conforme a sus obras. Y miren lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que Pablo está tratando de explicar a la iglesia de Roma, dice, no importa que tú seas judío o griego, realmente lo que importa es el fruto que está dando es tu vida. El fruto de tu vida es importante y Dios te va a juzgar, no importa si eres griego o si eres gentil, Dios te va a juzgar realmente por el fruto de tu vida, conforme a lo que somos. Ahora bien, ¿está Pablo hablando de salvación por medio de la obra y no únicamente por la gracia? Vamos a ver rápidamente un par de versículos. Capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos de dónde se desprende toda la enseñanza que venimos dando, del capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo está diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y en el capítulo 5, en el versículo 5 que acabamos de leer, del capítulo 2, Pablo está hablando, dice, por tu corazón no arrepentido. Así que es claro que Pablo ha dejado totalmente claro que la justificación es únicamente por medio de la fe en la obra de Cristo. No hay otra manera de ser justificado delante de Dios que no sea por medio de la fe en la obra de Cristo. Ahora bien, cuando vemos el versículo 6, ¿por qué Pablo está hablando y diciendo que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras? Y notemos que él no está hablando de justificación, sino está hablando de juicio al final, de una sentencia al final del tiempo. Por eso es que él dice, al final Dios pagará en el día de la ira y del justo juicio de Dios. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, con el cielo o con el infierno. Así que Dios está hablando aquí de sentencia. Ahora, lo que pudiéramos pensar, si realmente ese versículo 6 está diciendo, y hay dos corrientes de pensamiento en ese sentido, que Dios dará la vida eterna en base a una perfecta obediencia, si alguno la tuviere. Pero como nadie la tiene, entonces Dios ha dado el evangelio de la gracia. Así que pudiéramos ver ese versículo 6 como que Dios quiere que tengamos una obediencia perfecta
Y desde la eternidad Dios planificó eso, y como no podemos tener obediencia perfecta, Dios ha dado el evangelio de la gracia. Y otra manera de ver ese versículo, el versículo 6, es que realmente Dios va a dar vida eterna a aquellos que perseveran en obediencia, no porque su obediencia sea perfecta, sino porque realmente la fe salvadora siempre cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas y produce obra. Así bien, que si ustedes ven el versículo 7 ahí mismo, y vemos el 6 y el 7 juntos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Así que notamos que nuestra fe no está basada en obra, pero la fe salvadora realmente produce obras. Aquel que realmente ha sido transformado, dice, produce obras. Noten que está hablando de perseverancia, resistencia, aguante, paciencia, constancia. Así que el creyente, que el genuino creyente, el que verdaderamente ha sido salvado y ha abrazado la justicia de Dios, lo que Pablo está diciendo es que esa vida donde se ha manifestado el poder del Espíritu, dice, esa vida es cambiada. Y si una vida es cambiada, va a producir frutos. Por eso es que dice en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Dice, mas para nosotros, para vosotros, los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Así que aquel que ha puesto su fe en Cristo, ¿qué es lo que es Dios? Dice, un poder. Cristo, poder de Dios. Ahora, ¿qué hace ese poder de Dios cuando viene el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y mora en el creyente? Dice que hay transformación. ¿Cómo se evidencia esa transformación? Con obras. Así que el día del juicio de Dios, esas obras van a certificar realmente que somos creyentes. Nuestras obras van a certificar y Dios va a tener que presentar de nosotros como que realmente somos creyentes. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y es interesante la ilustración que podemos tomar de Santiago, porque Santiago está diciendo no sean únicamente oidores, sean hacedores. Y Santiago está diciendo que aquel que es un oidor es como aquel que se considera un espejo. O sea, una mujer va a un espejo y se mira al espejo, ¿con qué finalidad? De ella producir algún cambio externo en su rostro. Y usted la ven cuidadosamente prendiendo muchas luces y pone su espejo y puede ver cada detalle con la finalidad de ella modificar aquellas imperfecciones que puedan haber externamente, que se puedan ver externamente. Y lo que está diciendo Santiago es que aquel que escucha la palabra y no la hace es semejante a esos mismos. Se ve un espejo, se considera y se lo olvida. Así que la palabra de Dios es como un espejo en el cual miramos, pero no las cosas externas, sino las cosas internas. Y nosotros estamos atentos de cada detalle de lo que nosotros vemos en ese espejo, que es la palabra de Dios, para que esos detalles internos imperfectos que tenemos, a través de la palabra, Dios pueda transformarlo. Por eso es que Santiago dice, sed hacedores. Necesariamente la palabra de Dios tiene que producir un cambio en el corazón del hombre. Si no, simplemente, dice Santiago, es como aquel que va al espejo, se mira, ve que tiene problemas y se le olvida.
Las mujeres no hacen eso. Quien se preocupa no hace eso. Ahora bien, hemos visto que Dios era justo, su perfecto juicio al final. Primeramente, porque Él será imparcial. Segundo, porque el juicio, la sentencia que Dios hace será la sentencia correcta. Y tercero, porque Dios se ha provisto Él mismo de su propia justicia. Versículo 16 de Romanos capítulo 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Noten que dice ahí que Dios ahora va a juzgar por medio de Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y parecería que todo lo que hemos dicho no tiene sentido. Porque era más fácil decir, bueno, pero Dios va a justificar por medio del evangelio y ya. Pero mire el capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que Dios mismo ahora ha manifestado la justicia de Dios por medio del evangelio, que esa es su propia justicia. Así que decimos que Dios será imparcial porque juzgará de acuerdo a la ley, a los gentiles de acuerdo a la ley que tienen en sus corazones. Y a los que vayan con la justicia de la ley en sus manos, Dios los juzgará conforme a esa misma ley. Pero vemos que Dios aquí ahora está hablando de una nueva forma de justicia. Dice, la que es por medio de Jesucristo, la que es en el evangelio. Así que vemos que Pablo tenía razón cuando él dice en el capítulo 1, versículo 17, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque Pablo había entendido la suficiencia que había en el evangelio. Él había entendido lo glorioso que era que ahora ya no había que cumplir toda esa ley, sino que ahora la justicia de Dios se revela por medio del evangelio, por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero para que entendamos eso, yo creo que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque hemos dicho que Dios, santidad, es que realmente vivimos una vida sin ofender los mandamientos de Dios. Eso es santidad. O sea, la santidad es vivir de acuerdo a la ley moral de Dios. Eso es santidad. Así que de alguna manera Dios no puede contradecir lo que Él ha dicho que es santo, que es su ley moral. Aún haya dado una nueva forma de justicia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y noten la clave del verso 2. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la muerte. Pero ¿cómo esta ley me ha librado de la muerte? Versículo 3. Porque la ley tenía una imposibilidad. Y mira lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Así que la ley tenía una imposibilidad, no porque la ley fuera imperfecta, sino porque la ley era débil por causa del hombre, porque el hombre no puede cumplir la ley. Así que como el hombre no puede cumplir la ley, y la ley tenía una imposibilidad, no porque fuera mala, dice la parte B del versículo 3, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Noten que no envió a Cristo simplemente, dice ahí, en semejanza de carne de pecado. Cristo no vio pecado. Así que Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, entonces condenó al pecado en la carne. Así que Cristo muere, cumple la ley perfecta de Dios.
que Dios demandaba perfección, la ley moral de Dios, Cristo la cumple, que era lo que Dios demandaba del hombre, tanto de los gentiles como de los judíos. ¿Cuál? Que cumplieran la ley, su ley moral. Así que, ¿qué hace Cristo? Viene y habita en la tierra, cumple la ley moral de Dios y muere en la cruz en forma de hombre. Dice, para condenar el pecado en su carne. Así que noten que ahora el pecado es nulo. Hay una nulidad del pecado, hay un efecto del pecado que es roto porque Cristo venció la muerte, se levantó de la muerte. Y noten el versículo 4. ¿Con qué propósito todo eso? Bueno, porque ya a nosotros no nos importa la ley. No, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que ha hecho Cristo posible es que ahora se nos impute la justicia de la ley a nosotros. No que Dios ha anulado la ley. La gracia no ha anulado la ley. Dios, a través de la justicia de Cristo, que vivió en perfección, y su muerte y resurrección, a través de la fe, ahora se nos puede imputar la justicia de la ley a nosotros. Pero hay un detalle. Si ustedes ven el verso 1 de Romanos 8 y el verso 4, dice, no hay condenación, el verso 1, para los que están en Cristo Jesús, los que andan. Pero vemos que hay un requisito, o si queremos llamarlo una evidencia, dice lo que andan. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la clave aquí es la evidencia realmente de lo que nosotros hemos creído. Y noten cómo eso se conecta con el verso 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque los que realmente han sido redimidos por la gracia y han abrazado la justicia de Dios por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo, producen obras. Porque andan, ¿cómo? Conforme al poder del Espíritu que ahora mora en el corazón de ellos. Ya no andamos conforme a la carne. Hay una ley espiritual que es la que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la muerte. Pero esa ley del Espíritu de vida en Cristo produce frutos, produce evidencia. ¿Cuáles? Una vida diferente. Dice, aquellos que andan, que viven. La palabra andar es vivir, moverse. Ahora tenemos la capacidad de vivir conforme a como Dios ha ordenado. Santiago 2:20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así, si vemos lo que dice Santiago, podemos entender un poco más también el verso 6 del capítulo 2 de Romanos. El hombre únicamente no es justificado por la fe, sino por las obras. No porque las obras sean la base de la fe, sino porque realmente si nosotros hemos sido transformados por el Evangelio y esa fe salvadora de Cristo vino a nosotros, realmente hay una evidencia de obras que van juntamente. Abraham, como dice el pasaje, le creyó. ¿Y qué hizo? Dice, ofreció a su hijo. Juntamente con la fe actuó la obra. Así que la obra produce realmente fruto. La obra de Dios, a través del Espíritu, produce fruto en el creyente. Y ese es un punto en que nosotros todos debemos reflexionar y analizar. Porque un día Dios está hablando de juicio. Y noten que Dios le está hablando en el libro de Romanos a su pueblo de Israel. Y ellos estaban confiados porque ellos tenían la ley de Dios en sus manos. Ellos se sentían seguros
porque ellos habían abrazado la promesa hecha a Abraham. Sin embargo, es penoso como nosotros vamos, y no solamente penoso, sino casi catastrófico ver cómo las Escrituras está hablando del pueblo judío. Le está diciendo, el día que tú vayas, tu ley no te va a salvar, tus mandamientos no te van a salvar, el conocimiento de ellos no te van a salvar. Es tu vida, cómo tú hayas vivido, si realmente tú viviste para Dios. Y ese vivir para Dios viene de una obra de transformación que Dios hace en cada uno de nosotros. Y realmente, en el día del juicio, el día de la sentencia final, el que nunca ha escuchado de Dios no va a tener argumento, porque Dios lo va a juzgar conforme a la ley de su mismo corazón. Y el que ha escuchado la palabra durante los años que quiera, 20, 30, 40 años, tampoco va a tener argumento. El único argumento válido en ese día es si realmente hemos abrazado la justicia que Dios en Jesucristo ofrece. Y ese día Dios nos pagará, como dice el verso 7, dice, con vida eterna, con gloria, honra y paz por la eternidad. Así que oremos. Señor, mira que tus verdades son a veces dolorosas y cargan nuestro corazón, Señor, pero eso es también parte de tu gracia, Señor, el tú mostrar, Padre, lo quizás mal que estamos, Señor. Y te damos gracias también porque tú dices en tu palabra que tu misericordia, Señor, es infinita y son hechas nuevas cada mañana, Señor, cada día. Así que gracias porque tú nos das la oportunidad de ahora acudir a ti, Señor, y decirte que realmente nuestras vidas, Señor, no han reflejado realmente la obra que tú has hecho en nuestros corazones, Señor. Así que permite que cada uno de nosotros, Padre, pueda valorar, Señor, el privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos, Señor, de tener testimonio de Jesucristo y que realmente, Padre, podamos vivir reflejando, Padre, lo que creemos. Perdona, Padre, nuestro pecado, Señor, y glorifícate en lo que resta de nuestras vidas. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.